Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a conversar, vamos a tratar de entender lo que es la interculturalidad, pero desde la teoría antropológica, porque hay muchas maneras de ver, de entender, de interpretar la interculturalidad. A veces se lo hace más desde un punto de vista político, a veces incluso utilitario, pero hoy vamos a entender lo que es la interculturalidad desde el enfoque antropológico. Como aquí vemos, ¿qué es la interculturalidad? Es un concepto antropológico, no es un concepto político. Y como todo concepto, la interculturalidad es una manera de pensar, de comprender y explicar la cultura. La base teórica para comprender la interculturalidad desde la antropología son estos dos grandes antropólogos. Aquí tenemos a Marcel Mauss con su obra Ensayo sobre el Don, y Lévi-Strauss, Estructuras elementales del parentesco. ¿Qué nos plantea Marcel Mauss? Marcel Mauss nos plantea que el principio fundador de la sociedad, ¿qué es lo que hace que se constituya la sociedad? Es el intercambio. Y por supuesto, él dice que el don, ¿no es cierto? El don, la reciprocidad, es lo que funda la sociedad humana. Por su parte, Lévi-Strauss dice que hay un mito fundador de la sociedad humana. Ese mito fundador es el tabú del incesto. Pero el tabú del incesto, como plantea Lévi-Strauss, no es un tema, ese tabú por un problema biológico. Él dice que no. El tabú del incesto no es más que la obligación que tenía un clan de buscar pareja en el otro clan. Es decir, el hombre de un clan debe buscar pareja en el otro clan, no podía casarse con los individuos del mismo clan. El tabú del incesto, ¿qué estaba haciendo entonces? Forzando a que los individuos de un clan salgan y se encuentren con los individuos de otro clan. Lo que pasaría ahora, ¿qué hace el matrimonio en la actualidad? Que un individuo de una familia, ¿no es cierto?, de una familia se case con individuos de otra familia, y en ese proceso de encontrarse con otra familia se produce no solamente un vínculo familiar, sino también un vínculo cultural. Lo que se comparte son costumbres. Entonces, el tabú del incesto sería como la primera ley, la primera norma que tiene la sociedad humana después de salir de dejar atrás esa naturaleza más bien animal y pasar a ser humano, sería esto que llamamos el tabú del incesto, y con esto el intercambio cultural. ¿Qué explica realmente la interculturalidad como concepto antropológico? Primero, la manera como se forman las culturas. Segundo, la manera como se producen las diferencias culturales. Y tercero, por qué cambian las culturas. Veamos cada uno de estos temas. La interculturalidad explica la manera como se forman las culturas. ¿Y cómo se forman las culturas? Las culturas se forman a través de un largo proceso, ¿no es cierto?, y complejo proceso de intercambios culturales. Es decir, una cultura se encuentra siempre con otra cultura. No están aisladas, como decía Lévi-Strauss, como dice Marcel Mauss, sino que todas las culturas están siempre encontrándose con otra cultura. Y en ese proceso hay intercambios culturales. Yo doy algo y recibo algo. Por eso entonces cada cultura es una síntesis de varias culturas con las que espacialmente coexiste. Entonces, la interculturalidad nos enseña a pensar cada cultura como plural, que cada cultura es plural en sí misma. Se habla mucho de pluriculturalidad. Esa es otra de las palabras que se usa muy a menudo. Pero la pluriculturalidad no es solamente la simple y obvia constatación de que existen muchas culturas, sino que cada cultura, y esto es lo más importante, es plural en sí misma. En cada cultura están metidas muchas culturas. En cada cultura es la síntesis de muchas culturas. Por eso, en términos culturales, nada es propio. Todo es apropiado. Y pongo un ejemplo. Cuando preguntaba a un grupo de estudiantes indígenas, les decía, díganme algo propio de su cultura, de las culturas andinas. Me decían el quichua. Yo les decía, no, también el quichua fue hecho propio.
cogido de otra cultura, en este caso la cultura indígena. Segunda cosa, la interculturalidad nos enseña, ¿no es cierto?, nos explica por qué hay diferencias culturales. Veíamos hace un momento que cada cultura siempre está en contacto con otras culturas y en ese proceso hay un intercambio cultural. Yo doy y también recibo algo de la otra cultura. Parecería que en ese proceso nos hiciéramos más iguales, parecería que cada cultura se vuelve más igual a la otra cultura. No, es al revés. Veamos esto, expliquemos. Así como cada persona, vamos a hacer este símil, ¿no es cierto?, entre la persona y la cultura. Piense en usted mismo. Cada persona es única. Usted es único, yo soy único. Usted es única, yo soy único, y así somos las personas. No hay dos personas iguales. Pero usted es una persona única porque es el producto de las relaciones interpersonales que tiene y la libertad. A más relaciones interpersonales, más individuo es usted. Usted haga este ejercicio mental. Piense que mientras más está en contacto con otras personas, con otros grupos, tiene más amigos, va a otras provincias, viaja al exterior, usted no se hace más igual a los otros, sino se hace más único, más diferente, más individual. De la misma manera funciona con la cultura. Cada cultura, así como cada persona es única, cada cultura es diferente. ¿Pero por qué cada cultura es diferente? Porque es producto de los intercambios con otras culturas. En este sentido, a más intercambios, a más encuentros con otras culturas, más diferencia. Entonces, las apropiaciones se reintegran, se reacomodan, se resignifican a nivel personal. Es decir, lo que yo asimilo de las otras personas en mi proceso de encontrarme con las otras personas, ¿yo qué hago? Me apropio de esos otros elementos que aprendo de las personas, pero los reintegro, los reacomodo, los resignifico. De la misma manera, cada cultura, al encontrarse con otras culturas, esas apropiaciones culturales se reintegran, se reacomodan, se resignifican. Por eso cada cultura es diferente. La interculturalidad explica el cambio cultural. ¿Por qué cambian las culturas? La interculturalidad nos dice, en primer lugar, nos enseña que las culturas nunca están terminadas, están en un permanente proceso de construcción. Cambian por los nuevos procesos de interculturalidad. Si yo me pregunto por qué cambian las culturas, la respuesta me da el concepto de interculturalidad. Las culturas cambian, permanentemente están en este proceso de cambio, de transformación. ¿Por qué? Por la interculturalidad, por el encuentro con otras culturas. Cuando yo me encuentro con otra cultura o una cultura se encuentra con otra cultura, estas culturas cambian, ambas cambian, porque yo recibo elementos de la otra cultura y doy elementos de mi cultura. Entonces, las culturas no son entidades estables, siempre están cambiando por el proceso de interculturalidad, por este proceso de intercambio, por este proceso de encuentro, de dar y de recibir. Entendida así la interculturalidad, ya hemos visto que nos ha hecho pensar en primer lugar que cada cultura es plural en sí misma. La interculturalidad me enseña que a pensar la cultura como plural, que cada cultura es plural en sí misma. En cada cultura hay muchas culturas. Pero ¿qué aportes más nos hace la interculturalidad? La antropología y la interculturalidad está siempre en contra de los etnicismos. La interculturalidad no admite esta manera de entender la cultura, el etnicismo. ¿Qué es la etnicidad? Como vemos aquí, la etnicidad atribuye a la cultura un contenido étnico de carácter primordial y orgánico. Las diferencias, según el etnicismo, dejan de ser culturales para volverse genéticas, heredadas. Esta creencia de que nosotros heredamos una cultura, pero no. Las únicas diferencias
son culturales. Todos pertenecemos a una única especie humana. El chino, el indígena de Zumbagua, el de Cotopaxi, el mestizo, el norteamericano, el colombiano, todos somos parte de la única especie humana, pero nos diferenciamos como sociedades por la cultura y no por la etnia. No hay razas. Como vemos en esta siguiente diapositiva, lo que nos dice Pierre Bourdieu. El etnicismo es una especie de sabios eufemismos con los que se ha sustituido la noción de raza. Es decir, que ahora cuando hablamos del etnicismo, estaríamos hablando como dorándole la píldora para no hablar de raza, hablamos de etnicismos. El etnicismo no favorece la interculturalidad. Fortalece más bien, estas visiones etnicistas fortalecen las fronteras entre nosotros y ellos, entre lo propio y lo ajeno. Y ya hemos visto que desde la interculturalidad nada es tan ajeno a la otra cultura, porque la otra cultura está dentro de mi cultura. Según la interculturalidad, lo ajeno no es tan ajeno. Está dentro de mi cultura, es decir, la otra cultura no es tan ajena a mí, no es tan diferente a mí, la otra cultura no está fuera de mí, está también dentro de mí. Y yo creo que este es algo fundamental para poder construir sociedades en las que podamos convivir juntos, como esta gran pregunta que hacía Alan Turing, ¿no es cierto? ¿Podemos vivir juntos, iguales y diferentes? Creo que de lo que hemos hablado podemos sacar algunas otras enseñanzas, algunos aportes para un programa más operativo. La interculturalidad desde la antropología nos lleva a terminar con estos modelos preservacionistas de la cultura. Aquellos que dicen que hay que preservar la cultura, que no cambie la cultura, eso es imposible, porque las culturas están cambiando siempre, como hemos dicho, por ese proceso de intercambio, de encuentro intercultural. Nos lleva a revisar esos modelos de educación intercultural centrados en recetarios sobre cómo relacionarnos con las otras culturas. Yo pienso que un proceso de educación intercultural es precisamente hacer comprender a los niños, a las niñas, a los jóvenes, a los adultos, que yo no solamente me encuentro con otras culturas, sino ese momento de encontrarme, en ese momento de formarse la cultura, la otra cultura está dentro de mí. Y qué interesante sería con los niños descubrir, por ejemplo, con los niños mestizos, qué elementos de la cultura indígena están en nuestra cultura mestiza, qué elementos de la cultura mestiza está en la cultura negra, está en la cultura afro. Ese es el nuevo enfoque que deberíamos tener sobre el tema de la educación intercultural. La interculturalidad nos enseña que no debemos sofocar el desarrollo de las culturas. Nos impela, ¿no es cierto?, a apoyar políticas que den un trato, sí, equitativo a las diferentes culturas, y que ojalá los intercambios se realicen en igualdad de condiciones. Como ustedes han visto, este es un esquema muy sucinto de lo que entendemos por interculturalidad y que nos ayuda a entender este concepto antropológico de la interculturalidad, como hemos señalado. En primer lugar, partiendo, ¿no es cierto?, de las teorías antropológicas de Lévi-Strauss, de Mauss, de allí derribamos las aplicaciones o esta manera de entender la cultura para explicar qué cosa, que cada cultura es plural en sí misma, que cada cultura se forma por un largo proceso de intercambios culturales. ¿Por qué cambian las culturas? Las culturas cambian precisamente por este proceso de interculturalidad. ¿Y por qué las culturas son diferentes? Por este mismo proceso de interculturalidad. Esperemos que estas ideas sobre la interculturalidad ayuden a mejorar, primero a comprender lo que es la interculturalidad y a mejorar también nuestra práctica, nuestra gestión en los distintos escenarios que tenemos. Muchas gracias.